Pluralidad. La universidad no solamente debe reflejar al país, sino iluminarlo. Pedagogía. La comunicación y la información no se pueden dejar en unas pocas manos. Razón. Disentir es un privilegio de la libertad. Opinión. La academia ha mostrado compromiso y desarrollo en las propuestas que le hace al país. Análisis. Los colombianos no habíamos visto en su dimensión el conflicto. Debate. Nosotros los académicos tenemos el vicio de preguntar por qué. La fuerza de los argumentos. Estamos una vez más en La Fuerza de los Argumentos, un programa liderado por la Rectoría de la Universidad de Antioquia que busca sobre todo tratar de dar elementos para pensar mejor, para elegir mejor, para analizar mejor lo que pasa en el país. Antonio Navarro Wolf, colombiano, graduado como ingeniero sanitario de la Universidad del Valle, especialista en ingeniería del medio ambiente, exmilitante del M-19, ministro de Salud y expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Se ha desempeñado como alcalde de Pasto, representante a la Cámara por Bogotá, senador de la República y gobernador de Nariño. Actualmente es vocero nacional del movimiento Progresistas. Max Yuri Gil, colombiano. Graduado como sociólogo y politólogo de la Universidad de Antioquia, ha realizado múltiples investigaciones y publicaciones, principalmente enfocadas a la violencia urbana, conflicto y derechos humanos. Actualmente se desempeña como profesor de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad de Antioquia y es director de la Corporación Región para el Desarrollo y la Democracia. Y como lo anunciábamos, tenemos un par de invitados, el doctor Antonio Navarro Wolf y el doctor Max Yuri Gil. Vamos a hablar sobre un tema que obviamente estará de moda y seguirá estando seguramente mucho tiempo, acerca de los dilemas de la paz, adiós a las armas. Y quiero comenzar básicamente con eso y con el doctor Antonio Navarro. Doctor Antonio Navarro, ¿es posible concebir un proceso de paz sin dejación de armas? Yo creo que no. Creo que el corazón de un proceso de paz es que usted deja las armas y tiene la posibilidad de participar en política. Eso es una dupla. No puede concebirse sin dejar armas, pero no puede concebirse sin participación en política. Ese es el corazón del proceso de paz. Lo otro ya son adiciones y todas esas, pero ese es el centro, la esencia. Usted deja de usar las armas para buscar llegar al gobierno y sin armas participa en política electoral para buscar, mediante los votos, conseguir el gobierno. Para el caso específico de estos diálogos con las FARC, ¿realmente usted cómo lo ve? ¿Las FARC estarían dispuestas realmente a hacerlo? Yo creo que desde que las FARC iniciaron el proceso de negociación está claro que tienen la voluntad de llegar a un acuerdo negociado finalmente. Lo más importante que era generar la voluntad política de dar el paso a abandonar las armas y vincularse de lleno a la actividad política está dado. El tema de las armas es un tema fundamental. Yo creo que esta sociedad exige que las FARC abandonen las armas y que esta es una precondición para que en el marco de un intercambio con participación política y garantías, las FARC puedan lanzarse a hacer política legal sin mantener el uso de las armas. Pero bueno, hay que hacer una claridad. Dejar las armas no significa entregar las armas. ¿Cómo se explica eso? Sí, entregar las armas es el que se rinde. Yo me rindo y le entrego mi arma al vencedor. Entonces, manos arriba, calzones abajo, mejor dicho. Creo que ese no es el caso. Aquí la guerrilla no se ha rendido. No se rindió el M-19, ni el EPL, ni el PRT, ni el Tintín-Lame, ni una fracción del ELN, ni se van a rendir las FARC y el resto del ELN. Pero sí deben dejar las armas. No pueden combinar todas las formas de lucha. Lucha armada por un lado y lucha política por el otro. Es escoger uno de los dos caminos. Pero dejar las armas no significa entregárselas al otro como si fuera un acto de rendición al vencedor. Es encontrar un mecanismo para no volver a usar las armas, para destruir las armas y para que las armas desaparezcan de la escena
política como instrumento de acción política. Pero las FARC no han hablado de destruir las armas. Si se aduce que no entregarlas implica guardarlas por si es necesario volverlas a utilizar, ¿de pronto no es jugar sucio en ese proceso? Existen experiencias internacionales que han permitido resolver esa situación. Es evidente que para una guerrilla como las FARC, exigirle la entrega de armas en un acto público donde la recibe el gobierno simbólicamente significa un acto difícil de asumir, pero existen posibilidades. Por ejemplo, en el caso irlandés, lo que el ejército republicano irlandés hizo fue entregarle las armas en una especie de fideicomiso a organismos internacionales que estaban acompañando. Nosotros podríamos tener el acompañamiento de Naciones Unidas, de la OEA, de grupos de países amigos, etcétera, de tal manera que las FARC puedan entregar las armas para que sean guardadas y proceder en la medida en que el proceso avance a actos de destrucción, que pueden ser públicos o no. Yo creo que lo importante es garantizar que no exista la posibilidad de que las FARC recaigan en la guerra, y para eso lo fundamental es que los acuerdos se cumplan y que existan garantías para su plena participación en política. Pero insisto, eso de todas maneras es un tanto riesgoso en la medida en que ¿quién puede garantizar que realmente yo entregue todas las armas? ¿O simplemente se parte de la buena fe, de la confianza de las partes? Bueno, siempre hay estimaciones de inteligencia que indican cuántas armas hay. Siempre además alguien deja unas armas guardadas, pero ahí no dice que las dejó. Esas cosas pasan. Pero sí se puede, digamos, hacer una dejación de armas. Dejación, eso es un verbo que yo no sé si existe, dejación como, Lo que no existe. como sustantivo, dejación, pero así se llama. Pero sí hicimos en el M19, por ejemplo, este hicimos nosotros. Cogimos las armas, las metimos en unos contenedores con la supervisión de 5 generales retirados, noruego, sueco, español, venezolano, no me acuerdo cuál es el quinto, y las llevamos a una siderurgia. Yo mismo las llevé con los generales y las volvimos lingotes de acero. Tenemos 9 toneladas de lingotes de acero. Yo andaba con ellos, pero él pesa mucho. Un día dije, bueno, ya no los traigo más y los tiene otro compañero. Pero ahí están. Las armas se destruyeron. ¿Qué hizo el PRT, por ejemplo? El PRT cogió las armas, nos montamos en un barcito, me acuerdo, y las tiraron al mar en el Golfo de Morrostillo. Es una manera de dejar las armas sin el símbolo de rendición, que es entregárselas al que han sido su contrincante. Doctor Mayuri, ¿usted cree que hay una confianza tal en este momento para que un grupo como las FARC dejen las armas en los términos en que el doctor Antonio Navarro lo está diciendo? Mira, Ainer, yo creo que este es un proceso muy difícil, en el cual es evidente que hay dificultades dentro de la ciudadanía para tener confianza en el proceso, y eso pues tiene que ver con la historia, con la construcción que hemos tenido de qué ha pasado en este país. Pero yo particularmente creo que ese es un punto relativamente menor de toda la discusión que tenemos sobre el acuerdo negociado. Hay muchas personas que se oponen, por ejemplo, a que las FARC se conviertan en un actor político, que consideran que simplemente deben desmovilizarse y ya, y eso es muy poco atractivo para las FARC, que han tenido en lo fundamental una propuesta política. Está el tema de los derechos de las víctimas, ¿cierto?, que es un tema fundamental en el marco del acuerdo, de tal manera que yo creo que si se logra generar un ambiente de confianza mutua y de la sociedad con el proceso, un ambiente de confianza entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, y ojalá entre también la guerrilla del ELN y lo que queda de guerrilla del EPL, y que podamos avanzar en eso. Lo que viene es un reto muy grande, que es el cumplimiento del acuerdo y la construcción del posconflicto, que es un reto casi tan grande como llegar a una salida negociada. Entonces creo que en la medida en que se vaya construyendo confianza, puede ser que este no se convierta en un tema fundamental. Yo particularmente creo que hoy el tema central estará en condiciones para la participación política, y ahí hay que poner el tema de las armas y el tema de los derechos de las víctimas, que es un tema fundamental. Doctor Antonio Navarro, usted tiene ya como 23 años de estar desmovilizado y puede hablar desde 2 perspectivas, la una como analista hoy, la otra como una persona que vivió todo ese proceso. Pero resulta que las FARC tienen también una situación complicada en su historial que tiene que ver con la UP. Es decir, todo lo ocurrido con la UP, ¿cree usted que de alguna manera no limita la confianza por parte de las FARC a la hora de entregar las armas, por ejemplo? O de dejarlas mejor. Sí, no, evidentemente es un antecedente complejo. Nosotros vivimos el asesinato de Carlos Pizarro León Gómez después de que habíamos firmado la paz. Yo creo que lo que pasó en ese periodo de la UP fue que, bueno, había una combinación de todas las formas de lucha, ¿no? Una organización política y otra organización armada en tregua.
Esa combinación simultánea de las formas de lucha no es nueva. Lo hicieron los de ETA en España, lo hizo el IRA en Irlanda, lo han hecho en muchas partes del mundo. Pero en Europa, por ejemplo, ¿qué fue lo que hicieron? Ilegalizaron los partidos políticos porque tenían vínculos con el grupo armado. Aquí, muy a las colombianas, con la ferocidad de nuestra historia, en vez de ilegalizar a los grupos políticos que estuvieran vinculados con las FARC, lo que hicieron fue matarlos, matar a la gente que tenía algún tipo de vínculo con las FARC. Y pues eso es inaceptable. Se ha dicho muchas veces que es una razón para tener prevenciones, pero yo pienso que lo que les garantiza que van a respetarles la vida a los que firmen los acuerdos de paz, precisamente es que estén desarmados. No te van a tener las armas por ahí guardadas, controladas por ellos, porque lo que dice este profesor puede ser que una institución externa, independiente, recibe esas armas. A mí me interesa lo mismo que destruirlas. Pero no están en las manos de los que firmaron el acuerdo de paz para una presunta mecanismo de cumplimiento, no. Eso lo que hace es que pone en riesgo, mucho más en riesgo en las condiciones colombianas, a quienes firmen los acuerdos de paz, que si se deshacen de las armas o las destruyen. Profesor Maxyuri, ¿usted cree que eso es cierto? Hay un cambio cualitativo cuando uno mira anteriores procesos de paz, que es una situación muy llamativa. A diferencia de lo que pasó en el periodo 82-86 con el proceso de paz con Belisario, o en el periodo 98-2002 con el proceso de paz con Pastrana, en este momento, a pesar de que llevamos cerca de un año de haber iniciado el proceso, de haber anunciado el proceso, hay un hecho llamativo y es, no hay una acción sistemática paramilitar contra el proceso. Y ese es un asunto llamativo. Cuando uno mira las estadísticas de accionar paramilitar en la historia reciente del país, los dos picos de accionar paramilitar están en el marco de esos dos procesos. Hoy no hay esas condiciones. Y eso pues, puede ser objeto de un debate académico y político, pero creo que de alguna manera se constituye en una posibilidad para que las FARC avancen hacia un proceso de transformación en un partido político o lleguen a algunos de los partidos políticos que hay actualmente. No es lo mismo el periodo en el cual las FARC negociaron con Belisario y crearon la Unión Patriótica, ¿cierto? En el cual estaban siendo asesinados sistemáticamente integrantes de la Unión Patriótica. Recuerden ustedes, por ejemplo, la investigación del Grupo de Memoria Histórica sobre la masacre en Segovia y Remedios, la de 1987, o sea, donde fueron asesinadas una gran cantidad de personas que en lo fundamental fueron castigadas porque hacían parte de la Unión Patriótica y habían ganado la alcaldía y las elecciones a los consejos locales. Ni es lo mismo un panorama como el que vivieron las FARC en el periodo del Caguán, en el cual había un gran accionar paramilitar. Hoy esa es una característica, tenemos este fenómeno de los neoparamilitares, de los urabeños y de esto que está pasando, pero no se parece en nada a lo que había antes, y en mi concepto eso se constituye en un factor que puede generar una cierta confianza de las FARC hacia la transformación. Doctor Antonio Navarro, usted en alguna entrevista que leí recientemente decía que el asesinato, por ejemplo, de Carlos Pizarro, no necesariamente era un asesinato por, digamos, político en el sentido de que fue, digamos, el resultado de haberse desmovilizado, sino que hacía parte de una situación compleja como la historia del cartel de Medellín. ¿Realmente por qué piensa usted eso y no excluye la posibilidad de que realmente otras fuerzas hubiesen intentado, digamos, ir en contra de esa desmovilización? Bueno, a esa convicción llegamos en los días siguientes a la muerte de Pizarro, porque nosotros teníamos que tomar en ese momento una decisión. Así se volvió verdad eso de que el que firma la paz lo matan. Mataron a Guadalupe Salcedo, mataron a Charro Negro, mataron a no sé quién. Entonces decían, el que firma la paz lo matan. Cuando mes y medio después de haber firmado la paz, matan a Carlos Pizarro, nosotros tenemos que tomar una decisión. Tomamos una primera, al calor del momento, vamos a enterrar a Carlos Pizarro en paz. Nada de desórdenes, nada, vamos a enterrarlo en paz, pues al fin y al cabo, él fue el gran conductor del M-19 hacia la paz. Y luego nos reunimos a pensar qué hacemos. ¿Nos van a seguir matando? Esto es un proceso sistemático de asesinatos de los que firmamos la paz, como dice la tradición colombiana. Y el análisis de ese momento nos llevó, el análisis más la información que conseguimos, nos llevó a estar seguros de que era parte del intento de desestabilización que el cartel de Medellín tenía sobre el proceso electoral. Habían matado a Luis Carlos de Arán, habían matado a Bernardo Jaramillo, y dijimos, por lo tanto, si nosotros nos devolvemos, le estamos ayudando a esos desestabilizadores, vamos a quedarnos. Y nos quedamos. Y mire,
Yo te fui el tenedor a la candidatura presidencial, ¿qué tuve que hacer? Encerrarme en una casa por 60 días y hacer la campaña encerrado. Pero lo mismo tuve que hacer César Gaviria, que había heredado a Galán. Lo mismo tuve que hacer Álvaro Gómez, que no tiene nada que ver con este asunto, o Rodrigo Lloreda. Pasadas las elecciones, salimos a la calle y el ambiente era totalmente distinto. Fue un proceso de desestabilización del cartel de Medellín. Ahora están haciendo historia las series esas, ¿no? Los Tres Caínes y la carajada, diciendo que una cosa era el cartel de Medellín y otra cosa eran los paramilitares. No, eso era lo mismo, los Castaño, los dos hermanos Castaño, Pablo Escobar, Rodríguez de Hacha, eran del cartel de Medellín. Y ellos decidieron desestabilizar el país en ese momento. Sí, yo tengo que hacer una relación entre lo que pasaba, digamos, hace más de 20 años con el cartel de Medellín y veo este intento de proceso de paz. Uno tendría que hablar de las BACRIM, tratando de buscar una cosa parecida, estoy suponiendo, a lo que de pronto el cartel de Medellín podría o pudo haber hecho en aquel momento. De pronto las BACRIM, ¿cómo funcionarían allí para generar desconfianza en un momento determinado, tratando de involucrar, haciendo la relación, digamos, con el cartel de Medellín muy forzada, pero que ahí está? Ese es un punto cualitativamente distinto y ese es un poco lo que llamó la atención. Con excepción de los urabeños, que claramente tienen una mayor conexión con dinámicas de violencia política y de control político, y en algunos casos los rastrojos en algunos territorios, tendríamos que decir que hoy fundamentalmente estas organizaciones están dedicadas a la disputa de un conjunto de rentas ilegales y de un conjunto de rentas legales, por ejemplo, a través de la contratación pública o a través de la extorsión y a través de actividades de economía lícita, pero que, digamos, tienen menos interés en boicotear el proceso que hay actualmente con las FARC y boicotear procesos futuros. Yo veo muy difícil responder la pregunta de qué ha cambiado en el país para que eso pase. Uno podría decir, a lo mejor han perdido cierto respaldo que tuvieron en el pasado, a lo mejor hay una mayor voluntad política del establecimiento y amarra con mayor contundencia esas acciones, pero creo que uno no ve ni a los urabeños ni a estas otras organizaciones dedicadas a boicotear el proceso de paz. Indiscutiblemente están vinculados, por ejemplo, al asesinato de reclamantes de tierras y a algunos defensores de derechos humanos y a la intimidación en diferentes lugares del país, pero no estamos en ningún momento de cara a un accionar como en el que pasado hubo. Eso no quiere decir de que no lo puedan tener en el futuro, y yo creo que esa es una alerta que hay que tener, pero con base en lo que tenemos hoy, uno podría decir, ahí hay un cambio y habrá que pensar con mayor detenimiento qué ha cambiado. A mí me parece que funcionan más como mecanismos de extorsión y oficinas de cobro de deudas ilegales que como una estructura que está buscando, digamos, control social o político. Creo que eso es mucho más delincuencia pura, mafia. Pero no quiere decir que no sea peligrosa, yo entiendo. No, claro. sin duda. Es decir, que de alguna manera puede desestabilizar ese proceso. Además, porque quiero tocar un tema que no sé hasta qué punto, Mira, digamos... Permíteme un comentario a propósito de lo que dice el doctor Navarro, y es, no obstante, en regiones como Antioquia, los anteriores paramilitares desmovilizados, hoy BACRIM o neoparamilitares, siguen teniendo muchas relaciones con sectores políticos como los que apoyaron en el pasado en las investigaciones de parapolítica. Eso se ha vuelto un poco más sutil y es cierto que está mucho más criminalizado y mucho más delincuencializado, pero se mantienen conexiones con políticos locales como en las anteriores elecciones en Medellín y están trabajando para las elecciones parlamentarias de marzo. Bueno, frente a eso, y vuelvo a la pregunta que quería hacerles, de alguna manera un proceso de esta naturaleza requiere, voy a utilizar una palabra, simpatía social. Cuando yo me voy a hace 23 años había cierta simpatía, y todavía incluso, ¿cierto?, por el M-19, por las maneras como de alguna manera llevaban a cabo sus, digamos, como sus exigencias, su protesta, su forma de concebir, digamos, la lucha armada en su momento. Resulta que eso no es lo que se vive hoy. ¿Eso cómo lo leí usted, doctor Antonio Navarro? No, yo estoy convencido, claro, por supuesto, que un proceso de paz fundamentalmente es un proceso de cambiar las armas por el apoyo público. De eso se trata. Y a veces yo veo a las FARC que parecen abogados. Quieren llenar la piscina de la paz de acuerdos y de letras y de incisos y de parágrafos. Y eso no, eso todo es inútil o muy poco útil y lo da la experiencia guatemalteca, lleno de incisos, de acuerdos de no sé qué, después se los llevó el viento. Lo que tienen que llenarlo es de opinión pública y ahí tienen un problema complicado. Creo que yo creo que ellos deben tener conciencia de que eso es así. Probablemente por eso están tratando de amarrarse con mecanismos, digamos, jurídicos más sólidos para que
tenían de dónde escogerse, pero al final de los finales, el proceso en sí mismo necesita apoyo público. Y es posible que si no se hace oportunamente un acuerdo general o no se avanza de manera significativa, ese apoyo público pueda desaparecer o pueda no ser suficiente para permitir que el proceso llegue a final feliz. Eso es más grave todavía aún que la falta de apoyo público del actor que va a firmar. ¿Usted qué piensa? Esa es una debilidad. Yo creo que uno de los puntos que se ha señalado, por ejemplo, como una virtud, según se le mire, del proceso de negociación actual es un poco el silencio, ¿cierto? ¿Cómo se desarrolla esto allá? Yo creo que las FARC han hecho poca política en el marco del proceso. Deberían haber... Lo han hecho mal. Y bueno, yo voy para allá. Y en algunos de los pronunciamientos, francamente, han sido arrogantes y han planteado propuestas que son contrarias al querer nacional. La forma como se han referido al tema de las víctimas, la declaración de los días recientes sobre la justicia transicional, de que justicia transicional es para organizaciones derrotadas militarmente, lo cual es falso, porque no es así, demuestra un poco de falta de entender este país. Este es un país que tiene muchas resistencias con las FARC, por muchas cosas, entre otras por los grandes crímenes cometidos y la cantidad de errores cometida. En segundo lugar, este es un país muy urbano. Es cierto que las FARC tienen tirón en algunos sectores campesinos y de colonos y algunos sectores marginales, pero no creo que las FARC tengan mucho asidero en sectores urbanos y creo que ahí hay un reto para que ellos piensen un poco en cómo ganarse ese favor popular. Ahora bien, eso siempre puede cambiar y yo creo que para Antonio Navarro puede ser eso un elemento clave. El impacto sobre la imagen del N-19 post-Palacio de Justicia fue tremendo, ¿cierto? Y 4 años después estaban en un proceso de paz y 5 años después estaban con un proceso electoral exitoso de cara a la constituyente. Okay. Entonces creo que eso es susceptible de cambiarse actuando políticamente y generando. Sí, Timochenko, en horario triple A, bla, bla, bla. Una señora haciendo el almuerzo decía, uy, ese tipo me da miedo. Así no es la cosa. Bueno, sobre este tema, sobre este tipo me da miedo y sobre las diferencias que existe entre hace 23 años y lo que se está viviendo hoy en el país, hablaremos en el próximo corte después de los siguientes mensajes. Volvemos a la fuerza de los argumentos y estamos hablando de si es posible que volvamos después de este proceso de paz a un escenario sin armas. Y básicamente estamos haciendo un paralelo entre lo que ocurrió hace más de 23 años y lo que está pasando hoy en el país. Yo quiero comenzar este segmento preguntando, ¿se puede decretar la paz a través de simplemente una firma entre el gobierno nacional y un grupo armado? Se puede. Obviamente hay que hacer después unos desarrollos constitucionales, legales, que van a requerir el voto en este caso del Congreso, de la mayoría del Congreso. Pero no se debe limitar a eso el proceso de paz, porque es la primera vez que el establecimiento colombiano no está unánimemente a favor de la paz negociada. Hay 2 líneas. Unos quieren la paz negociada, o queremos, yo soy parte de esa corriente, pero hablando del establecimiento, unos quieren la paz negociada y otros quieren derrotar a la guerrilla e imponerle condiciones severas. Entonces, no puede haber estabilidad hacia el futuro de esos acuerdos si no hay un voto ciudadano. Por eso tenemos que debe ser refrendado. El conjunto de acuerdos debe ser refrendado por el voto ciudadano, con todos los riesgos de que la gente diga no. Pero esa refrendación le da estabilidad a esos acuerdos hacia el futuro. Si no, puede resultar un gobierno que diga, no, eso fue el gobierno pasado, ahora el gobierno es distinto, yo desconozco eso y no lo cumplo. De manera que, aunque se puede, no se debe, es mejor la refrendación. Pero bueno, ¿y quién garantiza que realmente se pueda refrendar? Porque realmente lo que uno ve aquí es una diferencia grande entre unos y otros, no hay una, como decía el doctor Antonio Navarro, digamos una inclinación que uno dijera definitivamente un apoyo a las FARC. Por el contrario, uno mira, por ejemplo, las estadísticas del presidente Santos, que uno supondría que eso debería estarlo disparando a favor, resulta que lo está de alguna manera castigando. ¿Cómo garantizar eso? Pero mira, yo quería referirme un poco a un asunto que creo que es importante que pensemos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un acuerdo negociado? Eso va a significar la disminución de una modalidad de violencia, que es esta que han ejemplificado las FARC y el gobierno colombiano, el Estado colombiano en los últimos años, pero creo que hay que tener cuidado porque existe una gran cantidad de dinámicas de violencia en la sociedad colombiana que no van a desaparecer.
que están representadas por otras dinámicas de violencia. Y para el caso de Medellín, que creo que es importante ponerlo de ejemplo, aunque mañana se firmara el acuerdo de paz con las FARC, los actores protagónicos de la violencia de Medellín no son del conflicto armado político. Pero es un conflicto. Sí, pero digamos, pero va a generar un impacto, creo. Pero lo digo es por lo siguiente, no podrán las personas esperar de que al otro día del acuerdo de paz, pongamos que lleguemos a un acuerdo de paz en diciembre o en enero tal vez, que nos vamos a levantar en paz y este país va a transformar radicalmente sus dinámicas de violencia. Insisto que ese es un punto. El segundo es, existe el riesgo, Guatemala es el ejemplo, de que el acuerdo de paz no sea refrendado. Eso, desde el punto de vista legal, es susceptible de soslayarse, pero desde el punto de vista de la legitimidad, genera un vacío. O sea, un gobierno que llega a un acuerdo con una guerrilla, somete ese acuerdo a refrendación y no lo aprueban, queda con un vacío de legitimidad, ¿cierto? Y eso me parece que es muy, muy peligroso. Ahora bien, hay que convertir ese proceso en un gran plebiscito, en una gran movilización social en torno a la paz. Y yo ahí creo que a pesar de que las encuestas hoy muestren eso, este es un país en el cual la cultura política es muy llamativa, porque nosotros nos movemos como un péndulo. O sea, nosotros tuvimos 8 años de guerra total con un alto nivel de respaldo y luego aparece lo de la paz y no hay tampoco una gran movilización ciudadana en contra de eso. 60-40. Claro, o sea, un año después. Sí, yo Sí, no, particularmente creo está que... bien, no, yo creo que eso está bien y digamos, al menos desde el punto de vista de la esperanza que tenemos todos en este proceso, pues ese 60-40 sigue siendo fuerte. Sin embargo, no lo pensaba solamente desde el punto de la sociedad civil. También uno podría preguntarse, dentro de las FARC, ¿realmente existe una unidad compacta alrededor de este asunto? Hay un indicador de qué tanta autoridad tienen los que están en la mesa de negociación. Cuando ellos decretaron el cese al fuego unilateral por 2 meses entre noviembre del año pasado y febrero de este año, el CERAC de la Universidad Javeriana, que es un observatorio del conflicto, sostiene que se cumplió en más del 80%. Un cese al fuego unilateral. Así la noticia de los medios haya sido que se violó 57 veces, ¿no? Casi una vez cada 2 días. Pero el CERAC dice que se cumplió en más del 80%, o sea que sí hay autoridad suficiente en los que están en La Habana frente a sus subalternos. Ahora, que va a haber gente que no lo trata finalmente, eso es en todos los procesos de paz del mundo. En todos queda gente ahí. O quedan en las FARC o se meten a organizaciones de delincuentes comunes. Pero ya es distinto, ya es un asunto, digamos, más manejable. Mi experiencia como gobernador es que una cosa es combatir una organización con motivación política, organización, solidez, apoyo ciudadano en las regiones donde están, y otra cosa son los grupos delincuenciales, que con buena inteligencia, buen trabajo policial se pueden desarticular. Yo quiero hacer una pregunta alrededor de la relación, una vez más, entre esa desmovilización hace más de 20 años y las FARC hoy. Quienes se desmovilizaron en aquella época eran gente joven, que tiene, digamos, un porvenir, una mirada en el futuro, de alguna manera rehacer casi que su forma de concebirse en el mundo, desde una mirada, digamos, más desde la no oficialidad, pero sí desde la legalidad, por decirlo de alguna manera, mientras que estas personas, muchas de ellas, digamos que son casi, la mayoría de ellos, casi que son jubilados del conflicto. Realmente eso podría ser, digamos, podría dar al traste con un resultado positivo de esos procesos. Yo creo que la cultura política de las FARC es una cultura política muy vertical, muy férrea, y yo particularmente comparto la idea que se ha expresado aquí, es que yo creo que las FARC se van a desmovilizar en su gran mayoría, porque creo que las FARC no es una federación de frentes. Eso que en su momento se dijo, que habían 3 FARC distintas y que no sé qué, yo particularmente creo que eso es parte de los debates pues, que se han dado, pero uno ve, no solamente por el cese al fuego, sino por la estrategia misma de negociación. Se ha reconocido, por ejemplo, que las FARC están llevando comandantes de frente de segundo nivel a que pasen por La Habana, ¿cierto? A que estén un poco acompañando algunos de los momentos de la negociación, y eso da cuenta de que hay una intención de vincular la mayoría de la organización ahí. Ahora bien, estamos hablando de gente que lleva 50 años, ¿cierto?, haciendo la guerra, estamos hablando de gente que en su gran mayoría son mayores de 50 años, ¿cierto? Y eso pues tiene algunas dificultades, sobre todo para leer mejor el país. O sea, hay gente que lleva 15 o 20 años metida en el monte sin salir, y yo creo que han perdido conexión con la realidad urbana colombiana, ¿cierto? Hay otros mandos medios que pueden tener un poco más de sensibilidad frente a esto,
pero al mismo tiempo creo que la decisión que tomó el secretariado se acatará plenamente. Y creo que esta gente tiene claro que con dignidad y con condiciones y sobre la base de un acuerdo que les permita hacer política, pero yo creo que llegaron a la convicción de que por la vía armada no van a poder llegar al poder. Muy bien, sobre todo este proceso uno tendría que decir que hoy tenemos unas condiciones, hoy. Al finalizar el año tenemos otra, porque obviamente pues el proceso electoral de alguna manera comienza a influir y mucho. Y si hay reelección o no, pues las condiciones, es decir, si se va a reelegir Santos, las condiciones serían unas u otras. ¿Ustedes, a pesar de ese escenario, consideran que de todas maneras el proceso de paz sí puede llegar a un feliz término? El principal riesgo de la combinación de elecciones y negociaciones no es la negociación, sino el conflicto en medio del cual se está haciendo la negociación. Cada emboscada, cada acción militar guerrillera, cada agresión contra la infraestructura, cada muerto civil va a tener impacto sobre la voluntad y el espíritu, el estado de ánimo de los ciudadanos en el momento de votar. De manera que yo sí creo que la manera en que podría sobrevivir la negociación, si no termina antes de las elecciones, esto es una decisión unilateral, no anunciada, no pública, sino de facto, de las FARC, de decirle a su gente, eviten la confrontación militar. ¿Usted cree que lo van a cumplir, que de pronto se arriesgan a eso? Pues, que lo ¿No esa piense. propuesta? Claro, que yo la hago, entonces hacen lo contrario, porque a los de la M19 nos tienen ahí como los desgraciados. Y además unos pelados, ¿verdad? Que ellos son los veteranos y los duros y los grandes. Estos pelados no nos van a dar lesiones. Pero sí no hay riesgos. Cada soldado muerto lo van a cobrar los que están en contra del proceso de paz. Ya las FARC hicieron, en el año 2002, tomaron esa decisión. Ellos tienen una manera de decir, hay que adaptarse a la forma de operar del enemigo. Es un pensamiento permanente y de la historia de las FARC. Entonces, cuando empezó la nueva etapa, ellos dijeron, el primer año eviten toda confrontación militar, evite el contacto con el ejército. Y en el primer año no pasó nada, porque evitaron el combate, eludieron el combate por una decisión para aprender cómo era la forma de operar del enemigo, en los términos de ellos. De manera que aquí, en búsqueda de salvar esa situación de elecciones y proceso de negociación, si llega allá, podrían hacer lo mismo. Pero vea, pero si hacen una declaración como la del año pasado, van a empezar a salir todas las violaciones y se pierde el efecto de eso. O sea que de todas maneras... Tiene que ser unilateral, sin anuncios y suavemente. Profesor Maggiuri, ¿usted cree que lo que está diciendo el doctor Navarro es cierto? Mira, yo creo que hay que poner en consideración algunas ideas. La primera es, lo mejor para el país sería que hubiera un acuerdo antes de las elecciones, ¿cierto? Eso sería lo mejor, que antes de marzo tuviéramos un acuerdo firmado. En segundo lugar, es evidente que si las FARC llegaran a las elecciones sin culminar un acuerdo, sería muy importante que bajaran la acción militar, porque cada acción militar va a ser utilizada por los enemigos del proceso para magnificarla y para captar electorado en favor de eso. Pero la tercera es que creo que será muy interesante si en el debate electoral, junto con la propuesta santista, hay otras propuestas políticas que le ofrezcan al país llegar a un acuerdo de paz. Es decir, que existan posibilidades, ¿cierto?, para que los enemigos del proceso de paz se queden en minoría, porque creo que no necesariamente la suerte del proceso de paz tiene que estar atada a la reelección de Santos. Puede haber una vía alterna, que es un gobierno de centro-izquierda que inclusive vaya mucho más allá en la construcción de la paz. Pero va a cometer una herejía. Doctor Navarro, disculpa. Después seguramente vamos a responder eso en esta misma dirección, una herejía. ¿Es posible que los que hoy están despotricando por este proceso, mañana se monten en ese bus? Pues es posible. Yo sí creo que ser enemigo de la paz tiene costos políticos, pese al 60-40, 60 a favor, 40 en contra, pero ser enemigo de la paz, ser realmente enemigo de la paz, cuesta políticamente. Yo creo que en la medida que esto avance, van a irse montando. Pero viene un tema muy importante, el post-conflicto. Yo sí creo que ni los que están en contra de la paz, ni siquiera el gobierno, es la gente más calificada para el postconflicto. Los más calificados para el postconflicto somos nosotros, los de la tercería, porque hemos vivido el postconflicto por 20 y pico de años, porque lo hemos estudiado, porque lo conocemos. Ahí viene un tema importantísimo. Se firma la paz y es
complicadísimo e importantísimo el postconflicto de los 4 años siguientes. Y creo que ahí tiene que haber una alternativa que presente una opción con autoridad de cómo sacarlo adelante. Obviamente que en el contexto del posconflicto son muchos los elementos que están en juego, pero hay uno muy particular, de pronto lo habíamos esbozado hace un rato, y tiene que ver con la participación en política. ¿Usted se imagina a Timoshenko en el Congreso? Yo creo que es probable que muchos de los que están hoy en día en la comandancia de las FARC van a llegar al Congreso, ¿cierto? ¿Y de qué manera? Y creo que puede haber vías, por ejemplo, por la suspensión de las condenas o por una vía que sobre la base de demostrar compromiso con la paz. Ahí va a ser fundamental el tema de víctimas, ¿cierto? Tendrán las FARC que avanzar hacia mecanismos que garanticen esclarecimiento de la verdad en algunos de los delitos cometidos por ellos, que contribuyan a medidas de reparación simbólica, ¿cierto? Pero creo que es probable que estas personas puedan llegar al Congreso. Pero me parece que es fundamental, más allá de eso, qué va a pasar en las regiones. Yo creo que va a ser muy importante las condiciones para que las fuerzas políticas cercanas a las FARC y otras fuerzas políticas de izquierda puedan avanzar en procesos en medio de garantías para la participación electoral a nivel de consejos, de asambleas, de alcaldías, de gobernaciones, etcétera, que permitan construir un movimiento democrático a nivel político en el país. Pero con base en lo que estamos viviendo, uno supondría que no va a ser fácil para un miembro de las FARC llegar al Congreso cuando no tiene suficiente apoyo. Eso implicaría entonces, estoy hablando de apoyo ciudadano, implicaría entonces tener que buscar una circunscripción especial. Sí, claro. Debe haber un proceso de transición, una favorabilidad, se llama eso, que es que los primeros N asientos, unos poquitos, sean elegidos con menos votos. Eso está diseñado, eso se ha aplicado en muchas partes del mundo, se ha aplicado en Colombia. Pero los que están en contra de la paz dicen, pero entonces vamos a tener a los exterroristas estos haciendo las leyes. ¿Ustedes sí creen que las FARC van a llegar a la mitad más uno del Senado? No, miren, nosotros te llevamos 23 años y no hemos hecho más que oposición, darlo ahí en el Congreso, porque no se puede más. Porque ¿cómo hacemos para tener la mitad más uno? Robledo, ¿no? Lo he dicho yo en estos días, tan prestigioso senador, no ha hecho una sola ley, porque no tiene mayoría. Entonces, el riesgo de que los terroristas hagan las leyes es un riesgo inexistente. Entonces, ¿cuál es el sentido de esa participación entonces? Por ahora, ir creciendo, ir generando condiciones. Obviamente hay una oportunidad, no una certeza, hay una oportunidad de llegar a gobernar un país si se hace la paz. Cero oportunidad si se sigue en la guerra. Y lo está demostrando América Latina. El presidente del Uruguay, antiguo miembro de los Tupamaros, después de muchos años, ya es un ancianito, ya es un abuelito, pero llegó a ser presidente del Uruguay. Podría haber un proceso de esa naturaleza. Pero aún aunque fuera solo oposición, para una sociedad y un régimen político democrático es fundamental una buena oposición. O sea, yo creo que así no llegaran al gobierno, pues eso en una perspectiva de mediano plazo puede ocurrir, no sé qué pasará, pero que tuviéramos... Pueden llegar a gobiernos locales. Pueden llegar a gobiernos locales, pueden aportarle procesos de transformación. Y en muchos lugares, mire por ejemplo, en el caso de Irlanda, los ex dirigentes del Sinn Féin, empezando por Gerry Adams, llegaron al Parlamento y llegaron a ser cogobierno y hoy en día gobiernan en alianza con otras fuerzas políticas. Eso es susceptible de que pase. Estados Unidos está en este momento sentado negociando con el Talibán. O sea, este tema de la gramática de amigo y enemigo es susceptible siempre de cambiar. No tiene que ser una rueda fija que nunca cambia. Y en el caso de las FARC podemos ver una cosa similar. Lo que pasa es que llevamos demasiado tiempo esperando que eso pase y como no se consolida tenemos una gran desconfianza. Pero eso no tiene por qué ser siempre así. ¿Ustedes consideran que este país está maduro para respetar un congresista de las FARC? Este país está maduro para la paz hace rato. De tan maduro ya nos estamos pasando de maduro. Tenemos que lograr que la paz llegue. ¿Pero por qué lo dice Maduro? Mire que de todas maneras está bien que está Maduro, porque son más de 50 años en este conflicto. Sin embargo, seguimos insistiendo que una sola encuesta o un Twitter de un político X o Y es capaz de voltear la balanza completamente. Vea, yo he hecho 9 campañas en los últimos 23 años y en 9 de ellas han repartido volantes guerrilleros HP y la gente vota por mí. Eso, Petro, vea toda la guerra que le están haciendo a Petro y ganó las elecciones de la alcaldía de Bogotá. Se puede. La gente en realidad, si a veces le damos mucha importancia a lo que dice un medio o a lo que dicen los medios modernos que son el Twitter y el Facebook, pero la gente es más sensata y la gente
sabe escoger y premiar a aquellos que hacen cosas que son buenas Pero para a el usted país. no le tocó, digamos, vérsela con Uribe en ese momento. Estoy hablando pues con la corriente uribista que es absolutamente, que tiene como caballo de batalla las FARC específicamente. Claro, porque pues es lo que le da votos a él. La fortaleza de Uribe es el ejercicio de la autoridad. Si ese ejercicio de la autoridad ya no es necesario para estar en proceso de paz, va a haber que Uribe cambie el discurso. Eso es así. Esa es la realidad del mundo. ¿Lo cambiaría? No, yo no sé, yo quería devolverme a la pregunta anterior y es, mire, yo no sé si Colombia estará unánimemente a favor de la paz, eso obviamente creo que las encuestas hacen dudar y cierto respaldo a propuestas de mano dura y autoritarias lo hacen dudar a uno, pero yo sí creo que nosotros como sociedad tendríamos que darnos la oportunidad de romper con el estigma de la guerra y avanzar hacia la construcción de una nación democrática y en paz. Yo sí creo que nosotros, ese es el compromiso de nuestra generación y creo que tenemos que aportarle a eso. Bueno, reconcilia saber que dos profesionales de esta naturaleza están de acuerdo en que estamos maduros para la paz. Después del siguiente corte seguiremos hablando y miraremos si realmente es posible concebirnos en un espacio de esa naturaleza. Ya volvemos. Bueno, Colombia en un escenario de paz, ese es el tema central que nos convoca hoy, hablando con el profesor Mayuri Gil y con el doctor Antonio Navarro Wolf acerca de esa posibilidad. No obstante, si bien se ha dicho que estamos maduros para la paz, también hay que tener en cuenta que existe la justicia penal internacional que puede de alguna manera jugar un papel muy importante a la hora de definitivamente admitir la participación en política de los grupos armados, en este caso de las FARC. ¿Realmente la justicia penal internacional juega a nuestro favor o en contra frente a la posibilidad de una solución del conflicto colombiano? La justicia penal internacional es una realidad. No estamos ni en la paz de liberales conservadores en el 58, amnistía y vamos para adelante y olvídese del resto. Ni en los 90s, una cesación de procedimiento y un indulto, con algunas excepciones ya hubo entonces. Hay que recordar que unos 120 guerrilleros del EPL, la mayoría, siguieron presos por varios años más porque habían sido condenados por secuestro, que estuvo excluido del acuerdo de paz. Estamos en un momento en que por la presencia importante de las víctimas y por la juridicidad internacional ya no se puede hacer lo mismo del pasado. Pero simplemente veamos, en los últimos 30 años ha habido muchos procesos de paz negociados en el mundo. El 81% de los conflictos que han terminado en el mundo han terminado con negociaciones. Y todos los actores de esas negociaciones, antes de la Corte Penal Internacional y después de la vigencia de la Corte Penal Internacional, todos están haciendo política. Entonces, hay que encontrar la manera y se encuentra el modo. Y yo sí creo que la comunidad internacional al final apoya la solución que los colombianos presentemos como la que le da fin al conflicto armado y la que permite mirar en un escenario distinto al futuro de este país. ¿Realmente se puede tener confianza por parte de las FARC en que mañana alguien no determine que lo que fue juzgado internamente tiene una validez muy diferente afuera? Mira, la justicia penal internacional está basada en un esquema de complementariedad, ¿cierto? Y es si no hay justicia nacional, operaría. En este caso habría que demostrar que no hubo justicia o que hubo justicia aparente, como se llama en el Estatuto de Roma. Yo particularmente creo que la justicia penal se vuelve un incentivo para una salida negociada con unos parámetros, ¿cierto? Creo que especialmente hoy en día no es posible una transición sobre la base de perdón y olvido, eso no es posible hoy en prácticamente ningún lugar, y en esa medida se vuelven un estímulo para que grupos armados como las FARC acepten un modelo de transición en el que haya una cierta consideración por los derechos de las víctimas, ¿cierto? Yo no creo que con un proceso de paz, con un respaldo internacional y con unas condiciones como las que se han planteado en Colombia, vaya a ser susceptible de un procesamiento judicial o que los jefes de las FARC puedan tener miedo de que los van a extraditar a una corte penal, a que los vayan a recluir en una cárcel en La Haya o algo por el estilo. Creo que no, porque creo que en Colombia no va a haber perdón y olvido. Pero estos días una señora con muy buen tino decía en un foro en el que yo asistí, la mejor garantía para las FARC de que no van a tener problemas es que haya cosa juzgada, que el delito sea juzgado y haya una sentencia judicial en firme. Esa es la mejor garantía de que no se puede volver a echar para atrás el proceso. La cosa juzgada es cosa juzgada.
Pero de todas maneras, es decir, eso tendría una discusión porque si yo juzgo de una manera un crimen de lesa humanidad dentro del país, por ejemplo, afuera seguramente la lectura no va a ser la misma y se ha demostrado, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de Argentina, ¿cierto? Es distinto. Entonces Ojo con esto. sí. La diferencia es las autoamnistías, los autojuicios hechos desde el poder para beneficiar a los que están en el poder, tienen un tratamiento internacional totalmente distinto de cuando son juicios de una institución a miembros de la sociedad que estaban por fuera del poder. Pero es un tratamiento completamente estoy de acuerdo, distinto. pero es posible que después leamos eso de otra forma. Claro, en su momento, obviamente no es perdón ni olvido, y estoy completamente de acuerdo con que son cosas diferentes, pero ¿quién dice que mañana, en 10 años, alguien diga, no, ¿sabe qué? Es que ese caso juzgado en Colombia, realmente, porque alguien levanta la mano y demanda. Pero eso solo es posible si hubo impunidad absoluta, que es el caso de Argentina que tú estás poniendo. O sea, ¿qué hace el gobierno de Alfonsín? Establece las leyes de olvido y punto final, ¿cierto? Que eran, no vamos a investigar, no va a haber procesamiento de los responsables y no sé qué. Luego se produce la transformación judicial que lleva a que los represores sean investigados y condenados. Pero en ese caso lo que había era una amnistía y un perdón, un olvido sobre lo que había ocurrido, ¿cierto? No vamos a investigar, no va a pasar nada. En el caso colombiano no va a ser así, ¿cierto? En el caso colombiano habrá algunas de las cosas, se judicializarán. El fiscal está, por ejemplo, dedicado a construir lo que está llamando los macroprocesos, ¿cierto? Y llamando a paramilitares, a guerrilleros vinculados por grandes delitos. Entonces creo que digamos, es factible de que eso se retroceda, porque además hay un principio del derecho y es que no puede existir un principio de retroactividad, ¿cierto? Y en esa medida algunas de las cosas que ya estén cerradas se van a quedar cerradas. Pero lo voy a poner en otro contexto y no es que quiera entrar en contradicción per se, sino, es decir, ¿ha habido crímenes de lesa humanidad cometidos por las FARC? La sistematicidad es un elemento sustancial en un crimen de lesa humanidad. Yo no estoy seguro de que exista. Porque hablan de reclutamiento de menores, un crimen de lesa humanidad, por ejemplo. Pero el que haya vivido la realidad de las zonas rurales, y yo lo viví como miembro del M19, no es que uno fuera a recoger jovencitos, no, a nosotros nos interesaban los pelados. Las mamás y los papás iban, llévese ese muchacho para que me lo ajuicie. Nosotros llevamos a los muchachos a juiciarlos a la guerrilla. Sí, pero eso no excluye, pero de todas maneras eso no excluye, digámosle. Claro, pero digo, es decir, ese es el contexto social en que eso se produce. Esta otra cosa es un reclutamiento forzoso o deliberado de menores de edad. No, yo creo que, bueno, no sé, habría que esperar, yo por las FARC no voy a poner la mano en el fuego, pues, ni más faltaba. Esos son muy fregados y muy mañosos. Pero no me parece que esa sistematicidad esté en las decisiones de las FARC como para decir de esa manera. Claro, yo soy ingeniero, los abogados tendrán más razones que yo soy apenas un analista, pero desde la lógica de la ingeniería. No, eso es en gracia de discusión, simplemente es la interpretación que, digamos, la Corte Penal Internacional, la justicia internacional puede hacer frente a delitos que supuestamente en este caso pueden tener atenuantes, como usted acaba de decirme, pero también desde la lectura de afuera eso se puede leer de una forma completamente diferente. Ese caso específico no podría, por ejemplo, poner a pensar a las FARC. Ese es uno posible. El secuestro puede ser también una conducta que pueda poner en problemas a las FARC en un momento determinado. El asunto de la sistematicidad y la masividad son fundamentales, ¿cierto? Y ahí hay discusión jurídica sobre cómo hacer eso. Pero yo también quiero poner un elemento en consideración. Estamos hablando de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional lleva funcionando desde el año 2002, 11 años. En 11 años ha expedido 7 condenas. O sea, tampoco estamos hablando pues de un tribunal que tenga una gran capacidad de conocer un mundo de cosas. Tiene un mundo de asuntos pendientes, desde Ruanda hasta barrios de las guerras africanas, tiene un conjunto de hechos, de tal manera que yo particularmente no creo que haya una gran atención ni un gran interés de la Corte Penal sobre esto. Insisto, eso tiene que ser un elemento que favorezca que las FARC entiendan que no pueden aspirar a perdón y olvido. Eso tiene que convertirse en un acicate para que entiendan de que especialmente en el tema de verdad
y de reparación a las víctimas, tienen que transformar su postura, que hasta el momento es bastante minimalista. Pero una vez más, pongo un nuevo ejemplo. El hecho de que las mismas FARC se consideren a ellas mismas víctimas, eso puede devolver un berenjenal esa discusión, en donde de alguna manera llegar a un acuerdo de esa naturaleza puede ser complicado. Y no estoy poniendo ni mucho menos objeciones a ese proceso, estoy simplemente imaginándome un escenario donde eso se pueda dar. Víctimas hay de todos los lados. Eso de que las víctimas son solamente de un lado es bastante discutible. Víctimas son los miembros de la Unión Patriótica, que los mataron, digamos, sistemáticamente. Esa sí fue una operación sistemática de matar a los miembros de la Unión Patriótica, sobre todo en la segunda mitad de los años 1980. Víctimas son los víctimas de los falsos positivos. Claro, víctimas también son todos aquellos atropellados por la guerrilla, los secuestrados, aquellos a los desplazaron por la fuerza. Víctimas, mire, la única batalla que no tiene víctimas es la batalla de Flores del Carnaval de Barranquilla. En las guerras eso siempre hay víctimas, y todas las víctimas tienen que tener un espacio. Pero víctimas también son las que se van a producir si no se hace un acuerdo de paz ahora. 2,5 millones de víctimas puede haber en los próximos 10 años. Hoy tenemos 5, pasaríamos a 7,5. Esos 2,5 que se pueden evitar también tienen que jugar en el balance de la solución. Profesor Mayuri, frente a eso, ¿usted piensa que definitivamente, y estamos de acuerdo en este programa, en que el diálogo es la mejor posibilidad, pero la realidad frente a esa suscripción de ese diálogo sí permitirá que vivamos, no en paz, la paz a la que usted hacía alusión, sino mínimamente con un conflicto menos, que tiene que ver es el conflicto de los últimos 50 años? Yo creo que pues, una postura democrática es aquella que se la juega por una salida negociada al conflicto armado. Creo que esperar que haya una derrota militar definitiva de la guerrilla hoy en día no solo no es posible en el corto plazo, yo no sé si en el mediano plazo eso se pueda lograr, pero en el corto plazo no es una posibilidad. El Estado colombiano se la jugó toda durante los 8 años anteriores por derrotar militarmente a las FARC y no lo logró. Y tuvo todas las posibilidades económicas, logísticas, de respaldo social, de respaldo político, y no lo logró, ¿cierto? Entonces creo que es cierto que le asestó duros golpes a las FARC y que las FARC hoy en la mesa de negociación reflejan lo que les pasó en esos 8 años, ¿sí? Y en esa perspectiva creo que es posible que la guerra se mantenga, pero ¿a qué costo? Con ese número de víctimas, ¿qué tipo de sociedad desde el punto de vista político y cultural es la que queda en una sociedad posguerra? Esas son de las cosas que nos tendríamos que preguntar. Ya vamos a terminar este programa y quiero terminarlo, o concluir mejor, pidiéndoles que me respondan a esta pregunta. El próximo año, ¿tenemos proceso de paz en el país con base en su análisis? De aquí al 31 de diciembre del 2014 hay un 80% de probabilidad de que sí tengamos proceso de paz en firme. ¿Qué piensa usted? Yo espero realmente de que el proceso de paz se firme el acuerdo antes de las elecciones de marzo del año entrante. Creo que la otra posibilidad es una suspensión temporal del proceso, ¿cierto?, con una disminución de acciones militares y que máximo a finales del año entrante esté terminando el proceso de paz. Pero creo que hay condiciones, están dadas las condiciones para que este proceso de guerra termine en un acuerdo de paz. Bueno, esperemos que en el próximo programa de la fuerza de los argumentos tengan que ver básicamente con el posconflicto. Esa es la apuesta. Volvemos una vez más en la fuerza de los argumentos. Pero no en los argumentos de la fuerza, sino en la fuerza de los argumentos. Perfectamente, la fuerza de los argumentos. Muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Einer.